Buenas, ¿cómo estamos? Linda tarde para todas, para todos. Bueno, en breve vamos a estar comenzando con el vivo. Queríamos aprovechar todo este impulso que se está dando con la medicina germánica, con todo este conocimiento que está saliendo. Así que nada, queríamos aprovechar y compartir con ustedes un poquito sobre... Buenas tardes, Adri, ¿cómo estás? Sobre un tema que es bastante concurrente, sobre todo en estos tiempos, y que bueno, que también de alguna manera, buenas David, bueno, buenas a todos, a todas, qué lindo que se estén conectando ahí, que estén pendientes de los vivos. Vamos a estar hablando, vamos a estar viendo el tema específicamente de la gripe, vamos a estar charlando con Lalo, un amigo de la casa, compañero de todo esto que estamos haciendo. Y bueno, para ver también un poco sobre muchas de estas cuestiones que se hablan, que a veces parecen... Ahí se conectó Lalo. Vamos a... Sobre estos temas que parecen a veces que están dados por sentados, que los conocimientos ya están, digamos, elaborados. Buenas, Lalo, ¿cómo estás, che? Muy buenas tardes, che, ¿cómo estás? Volviendo a argentinizarte después Pues más de... bien ya abrigado, o sea, sí, llegué en hojotas y así, pues bueno, te imaginas, estaba yo en 20 y pico de grados hasta hace un par de días. Sí, 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 pero ya de regreso, hermano. ¿Cómo estás, Bueno, Ale? bueno. Bien, muy bien. Ahí estaba haciendo la entrada sobre el tema que vamos a tocar hoy día, sobre, bueno, el tema de la gripe, pero también el tema del frío, ¿no? Como que justo esto compartía, que hay temas, hay algunos campos que parecen sumamente investigados o que quedan ahí como si se dan por sentado o por sabidos. Y en verdad está bueno siempre poder abrir la pregunta, ¿no? Y este gran tema de el frío en sí mismo enferma, ¿no? Como, y esto que hablábamos antes de conectarnos, ¿es un saber científico o un mito popular? ¿No? Como, Era de la abuela, abrígate si no te vas a enfermar, ponte ah, zapatos si no te vas a resfriar, y era el constante por ahí. no tomes frío, no tomes Claro. frío. Sabes que, bueno, curiosamente, hoy día me tomé el tiempo para buscar ahí un poco de información. Digo, bueno, a ver, ¿qué hay sobre el frío, no? ¿Qué pasa con el frío? ¿Realmente enferma, no enferma? ¿Qué sucede? Y curiosamente, en los distintos trabajos de investigación que se han hecho, nunca se llega a ninguna conclusión, porque hay gente que sale y elabora trabajos de investigación que sabemos hacia dónde están orientados, que bueno, hablan y dicen, no, porque el frío te enferma porque te baja las defensas. Pero sin embargo, por suerte, hoy en día tenemos tanto acceso a la información que si te pones a buscar un poquitito más, de repente en otros lugares te dicen, no, la terapia de frío sirve para restablecer tu sistema inmune, sirve para mejorar tu sistema nervioso, sirve para... Entonces está como la contradicción, ¿no? Como, bueno, finalmente, ¿qué pasa con el frío? ¿No? ¿Por qué decimos, che, no tomes frío, abrigate porque te vas a enfermar? ¿Qué pasa con los ambientes? ¿Qué pasa con la convivencia en el invierno? ¿Qué pasa con salir a la calle cuando hace frío? Y bueno, todo Con los esto un poquito, contagios. bueno, con los contagios. Hoy estornudar es casi como No, un acto delictivo. claro, Toser, claro, toser en grupo, ¿no? Es como que toser y así como en cualquier momento me vienen a meter preso por acá. claro. Eh, Estuve, estaba comiendo frutos secos y una almendra se me quedó en la garganta y dije, no, me van a llevar ahí en cuarentena, me van a encerrar. O sea, es una almendra. Entonces, bueno, la idea de este vivo es poder simplemente abrir la puerta, ¿sí? Decir, bueno, hay distintas posibilidades, hay distintos paradigmas desde los que los podemos empezar a observar,
Y bueno, nosotros ya sabemos que lo que queremos observar siempre es desde la perspectiva, desde la CCG o de las 5 leyes Mm, biológicas, ¿no? Y de acuerdo. cómo podemos aprender a, a identificar los distintos programas que suceden y a comprender algunas cositas con la medicina alopática, que si bien es útil, ¿sí? No le vamos a sacar el crédito a la medicina alopática, hay algunas cuestiones que para la gente que se está metiendo en las 5 leyes o que está empezando a conocer, necesitaría como poder aprender a diferenciar, ¿no? Tal cual, tal Entonces, cual. Así que, bueno, por lo pronto, a ver, incluso no sé si has visto el documental sobre el hacer tierra, el grounding. Hay ujú, un documental dando vueltas y empieza el chico este, el señor este, hablando sobre lo que entre la tribu de Cherokees, que fue donde él creció, le comentaban. Y le decían, sácate los zapatos que te vas a enfermar. Ahí ya empezamos con una ruptura de paradigma importante. Así que el entender que el cuerpo se adapta, y pregúntale a Wim Hof, o sea, Wim Hof sería, hoy estaría aquí junto a nosotros, así que el frío qué, el frío me hace feliz, el frío me engrandece. O sea, el señor subió el Himalaya en pelotas, descalzo, meditó ahí y regresó. O sea, como para que tengamos una idea de que el frío no lo es. Saquémoslo del contexto que el frío ya está comprobado que no es el que genera los síntomas. para nada. Ojo, si alrededor de todo ese contexto de mocos o una sería adecuación del cuerpo y a una reparación, hay creencias alrededor, y pues bueno, son las creencias las que se contagian. Son esas ideas que se transmiten y que el síntoma va a generar nuevamente un programa que en la reparación va a generar el mismo proceso. Así que hoy, ¿qué sería? A ver, padres de familia que sienten frío al ver a sus hijos menores de 7 años sin abrigo puesto, sudando, corriendo y jugando, no sienten frío. Los que sienten frío son ustedes al verlos. Y eso tenemos que trabajarlo y entender de que ellos están bien e incluso les funciona. Yo tengo en la memoria, ahí en la comunidad de Amatrella, recordar a los mellizos, a Dani y a Berenice, unos chicos que estaban ahí, que ahora ya son todos unos jóvenes, salir de entre una montaña de tierra, onda 5 grados estábamos haciendo, hacía mucho frío, y ellos sin abrigo. Y los padres se les acercaron, le dijeron, oye, no sé qué, y los otros dijeron, no, no quiero. Y los padres respetaron eso. O sea, ellos no sienten frío, no tienen frío, y ellos van a pedir abrigo cuando lo sientan. Y así fue. Y los chicos no enfermaron, o sea, no les pasó absolutamente nada, y todo lo contrario. Aparentemente el sistema fortalecido. O sea, que el frío no lo es. Entonces, ¿de dónde viene esto, Ale? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, vamos a hacer una introducción, ¿sí? Primero que nada, entender algunas cositas. Lo que le llamamos, por ejemplo, gripe o al nombre que le ponemos resfrío o cuando decimos tenemos, no sé, la influenza, que es lo mismo que la gripe, Ah, estamos nombrando una etiqueta, ¿sí? Estamos diciendo una etiqueta que tiene adentro suyo posibilidades de síntomas, ¿sí? En donde se juntaron un grupo de expertos y definieron y dijeron, bueno, cuando están estos síntomas presentes, le ponemos este nombre, ¿sí? Nosotros, desde las 5 leyes biológicas, lo que aprendemos a hacer es abrir esas etiquetas y a ver los distintos síntomas que tiene. Porque ajá. 2 personas pueden tener gripe, ¿sí? O dicen, porque encima pasa esto, ¿no? Que empezamos a decir, no, tengo gripe. Pero alguien te lo dijo, no, yo me autodiagnostiqué, ¿no? O estoy resfriado, o tengo alergia, o le tengo alergia al frío, o el frío me enferma. Y empezamos a generar un montón de condicionamientos y de nombres que van variando de una persona a otra. Porque hay gente que se engripa, pero de repente no le duele el cuerpo. Hay otras personas que le da gripe, pero les duele el cuerpo. ¿Sí? Todo esto mirándolo desde ambos paradigmas. Ah, mm. Ahora, cuando lo empezamos a ver desde las 5 leyes, decimos bien, ¿qué síntomas hay ahí adentro?
Porque lo que sucede es que el olfato, ¿sí? Todo el sistema del olfato es un órgano muy complejo. ¿En qué sentido? Que podemos distinguir dos grandes niveles de olfato. Tenemos como un olfato bien arcaico, que lo que nos va a ayudar es a poder captar cuando hay una amenaza, ¿sí? Nos va a ayudar a poder captar si dentro del ambiente en el que me muevo o a donde tengo que ir es amenazante o no, hay un peligro o no, ¿sí? También nos va a ayudar a poder captar aquella presa que yo estoy buscando. Obviamente esto en términos biológicos, porque cuando vamos al ser humano y en la complejidad que tenemos, una presa puede ser una situación. Una presa podría llegar a ser tratar de encontrar o tratar de lograr tener un pasaporte, lograr ver si la persona con la que trabajo y empecé a hacer algún proyecto nuevo es amenazante o no es amenazante. El olfato nos va a ayudar siempre, sobre todo el olfato más arcaico, a tratar de captar estas amenazas y a tratar de captar cuando hay presas o cuando hay un depredador en el ambiente. Pero lo curioso es que el olfato también tiene una parte como más moderna, le vamos a llamar, que nos ayuda a anticipar el peligro, a decir, che, esto me huele mal, esta situación que estoy viviendo o esta situación que encuentro dentro de mi ambiente, hay algo que no me cierra, hay algo que no me gusta. Mi olfato, ¿sí?, me está anticipando algo. Entonces, ya ahí ya podemos empezar a observar, y esto nada más lo estamos hablando en la parte de los senos paranasales, ¿sí?, en la nariz, en esta zona de acá arriba, ¿no? Pero ya ahí podemos empezar a entender la funcionalidad que tiene la nariz, porque siempre cuando observemos síntomas en nuestro cuerpo, está bueno ir primero a la funcionalidad de la estructura que está teniendo un síntoma, ¿sí? Eso siempre nos va a ayudar a poder entender cuál ha sido la función que ha necesitado mi cuerpo adaptar ante una situación determinada, ¿sí? Bien. Esto por empezar nada más con el olfato, ¿no? Porque cuando empezamos a ver, decimos, bueno, en el invierno, y salir a las 8 de la mañana cuando hace muchísimo frío y tenés que ir a trabajar y tenés que pasar por todo el tráfico y tenés que llegar a un trabajo que estás en competencia o que te pueden sacar el puesto o en el cual podés correr algún riesgo con algún compañero o compañera o tenés un jefe que es una amenaza, ¿sí? Ahí ya empezamos a entender que el olfato no solamente va a estar activo porque hay frío. Si yo salgo a la calle y hace frío y no tengo ganas de salir a la calle porque el frío me resulta amenazante, automáticamente cada vez que yo salga a la calle voy a poner en hiperfuncionalidad, exacto, al olfato, a la nariz, ¿sí? Entonces empezamos a ver que se asocian un montón de eventos en nuestra vida, sin hablar de toda la programación que ya traemos adentro acerca del frío, ¿no? Como que ya hay algo cultural dentro del frío de si no te abrigás te vas a enfermar, ¿sí? Claro, Si o no sea, te... como si las muertes por hipotermia o las bajo cero y demás que han habido, como que se quedaron encadenadas con que eso provoca muerte. Y cualquier cercanía a eso puede estar ahí en peligro tu vida. Sí, también porque lo que sucede es que nos han enseñado a que el frío, de alguna manera, que no se sabe cómo, porque no se ha podido explicar aún, baja las defensas. Nosotros, por suerte, ya desde la cuarta ley sabemos que el sistema inmune no es un sistema de defensa, es un sistema de coordinación de nuestros microbios, que son sumamente necesarios para la reparación de nuestros tejidos, ¿sí? Y que se van a estar activando, se van a estar poniendo en funcionamiento en la medida que el cerebro necesite que eso suceda, ¿sí? Ah, Entonces, ya sabemos que el sistema inmune no es quien te hace enfermar o no, si está fuerte o está bajo, ¿sí? Sabemos, por venga. otro lado, que el invierno, ¿sí?, o el frío en sí mismo, no te genera ningún tipo de enfermedad, salvo esto, ¿no? Vivir un ataque de hipotermia, quedarte perdido en la montaña, quedarte sin ropa, o mojarte en el agua helada y no tener dónde abrigarte. Pero ahí ya estamos hablando de una situación mecánica mucho más intensa, ¿sí?, o un Ajá. accidente, una cuestión fuera de lo común, ¿sí? Pero en lo que es nuestro día a día,
¿sí? Cuando empieza el invierno, se empiezan a activar un montón de rieles y hay un montón de memorias y de información que empieza a marcar nuestro ambiente como amenazante. ¿Sí? Nuestro ambiente se empieza a volver un poco más amenazante, sobre todo si tengo que estar en exposición al frío y el frío me resulta una amenaza, ¿sí? Si el frío me resulta como algo que no me gusta. Pero también sabemos que las gripes también se dan en el verano y te dicen, no, esta es una gripe de verano. ¿Por qué hay gripes de verano, no? Porque es en sí mismo es el mismo programa. Claro. Son los mismos programas jugando en curso. Ahora, para volverlo un poquito más complejo a todo esto, un mismo evento, ¿sí? Un mismo evento podría generar la activación de distintos programas, no solamente el de la mucosa de los senos paranasales. A veces una misma situación que yo estoy persiguiendo o el mismo evento que no sé si me resulta amenazante o no, no sé si es bueno o no, o esta situación me resulta sospechosa, a la misma vez está relacionada con algo que yo necesito conseguir, con la necesidad de atrapar un bocado, ¿sí? O con la necesidad de expulsar un bocado. Entonces ahí también vamos a empezar a ver cómo dentro de esta misma situación empieza a estar implicada la garganta, La ¿sí? garganta, Los claro. ganglios linfáticos, las adenoides, y muchas veces todo esto se toma como si fuese la misma situación, ¿no? Como decimos, bueno, tengo gripe. Entonces un bicho se me metió adentro del cuerpo y de repente me generó todos estos síntomas. Y Claro, ahí si es yo el cuando, ejército de mis anticuerpos, no, ojo, ojo, tienes que poner el ejército de anticuerpos que salieron, el sistema de defensa que tenemos falló, falló, falló. y en Claro, estoy mal. claro, y en el invierno te bajaron esas defensas, los virus oportunistas estuvieron ahí esperando a que las Claro, defensas bajen y se ahí te está. meten adentro. Exacto, y se te mete adentro del cuerpo y te invaden, ¿sí? Y te van a generar un montón de síntomas. Nosotros hoy, por suerte, ya desde las 5 leyes, sabemos cómo se empiezan a moldear todas estas estructuras, ¿no? Y cómo una misma situación puede ser multifactorial en nuestro cuerpo, ¿sí? De la Claro. manera en la que nos empieza a afectar. Y normalmente lo que nos sucede es que la gripe o todos estos síntomas que aparecen o el resfrío o las alergias que nos dan en el invierno, empieza a tener, ¿sí?, que ver con muchos factores adentro de nuestro cuerpo. Entonces de repente yo soluciono esa situación y ahí empiezo con síntomas. Pero previamente, en la medida que yo estuve en todo este trabajo, sí, yo estuve vivenciando este DHS, estuve yendo al trabajo aunque me resulte una amenaza, estuve estando en el trabajo con mi jefe que me resulta una amenaza, que me tengo que tragar obligadamente lo que me dice, ¿sí? Que Ujú. permanentemente hay algo que me huele mal en mi trabajo, pero no puedo hacer nada porque obligatoriamente tengo que aceptar lo que hace o lo que dice mi jefe. Y de repente, en un momento determinado, vacaciones de invierno, dejo de ir a trabajar una semanita. Y cuando dejé Uh, de ir a trabajar, ahí claro, caí, bien. ¿sí? Entonces decimos, bueno, ¿cuáles son los síntomas de la gripe? Y bueno, un síntoma típico de la gripe es congestión nasal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mucosa se me va a inflamar en ese proceso de reparación. Me va Ah, a doler la cabeza, en el cual también sabemos que ya el dolor de cabeza es parte de este proceso la reparativo. preparación, claro. Si Mm. además esto que me tengo que tragar obligatoriamente por mi jefe me desvaloriza, ¿sí? A nivel general, me va a doler el cuerpo, ¿sí? Y a la misma vez me va a dar fiebre como parte de todo este proceso reparativo. Y ahí digo, me engripé. Claro. ¿Y qué? Y me pegó fuerte, me dolió todo. Claro. Estuve 3 días en cama tirado porque me dolía todo y la gente que vive con vos, ¿sí? Si no conoce esto, ¿qué es lo que piensa? Y hay una amenaza en el ambiente, ¿sí? Claro. Necesito poder captar esta amenaza, necesito poder olfatear dónde está el depredador, ¿sí? Hay una invasión territorial,
porque ya hay un virus que se le metió dentro del cuerpo a un miembro de mi manada y está dentro de mi casa y no sabemos cuándo se nos va a pasar, ¿sí? Entonces ahí podemos tal vez activar la laringe, porque curiosamente todo el sistema respiratorio, ¿sí?, tiene activaciones ante estos tipos de situaciones, ¿no? Como la amenaza, la invasión territorial, olfatear una presa, olfatear un depredador. Todas estas temáticas son las que rigen al sistema respiratorio, ¿sí? Entonces cuando Ahora, Ale, activamos... te hago una pregunta, Ale, en ese sentido. Lo que son las placas, ya es un tema de decreto, hay un real tironeo entre lo que pienso y lo que estoy haciendo, ¿no? Mi deseo y demás. Es la aparición de las placas en estos síntomas. ¿Eso qué es lo que se está sosteniendo a través de ello? Cuando vemos las placas, lo que estamos viendo es la fase de reparación, ¿sí?, de un programa como bastante arcaico, en el cual he Ya, tenido la necesidad de poder atrapar o la necesidad de expulsar un bocado. Entonces sí. acá vemos cómo se mezclan dos sistemas, bastante como integrados, porque después en el día a día los tenemos que aprender a ver de manera integrada, cómo la parte olfatoria, ¿sí?, respiratoria de mi cuerpo se conecta en la faringe también con la parte bucal, Mm, y mm. cómo la necesidad de atrapar un bocado está relacionado muchas veces también con la necesidad de olfatearlo. Entonces, hay veces que los activamos en simultáneo y no nos damos cuenta de esto, porque en la fase activa no te vas a dar cuenta. A lo sumo vas a ver que tenés un poco más de mucosidad. ¿Sí? Vas a salir a la calle y vas a tener más moco. Todo lo típico que se piensa es el frío me produce moco. Pero verdaderamente lo que sucede es el frío me simboliza una amenaza. Claro. Me, ¿sí? Y si yo a eso Mm. además, ¿sí?, lo asocio con mi ambiente laboral o lo asocio con las necesidades que yo necesito, valga la redundancia, incorporar para mi supervivencia en estos tiempos de invierno, empiezo a tener como una combinación de estos programas. Entonces en la fase de reparación suelen venir estas placas que pueden estar asociadas también a las adenoides, ¿no? Como muchas veces se Mm. inflaman las adenoides, se inflaman los ganglios linfáticos, y uno dice, che, me parece que estoy engripado, me parece que me he enfermado. Claro, lo que verdaderamente está pasando es que he solucionado, ¿sí? Mm. He descansado, he salido de esa amenaza, he salido de esa situación que me resulta peligrosa, ¿sí?, que le resulta peligrosa a mi supervivencia. Tal cual, tal cual. Ahora, ¿cómo identificar? No, bueno, más bien cómo no identificar, sino, a ver, primero dejar de relacionar el frío con estos síntomas. Primero, como primer paso. Y de ahí empezarle a rascar. O sea, cómo es buscar coherencia en nosotros mismos. ¿En dónde estoy no oliendo algo que me huele mal, algo que no, que estoy haciendo forzado? Y esa es hacer una pequeña lista de chequeo, ¿no? Y es como un pequeño checklist de cómo me siento realmente. Y empieza el trabajo de sincerarnos con nosotros mismos. Estoy donde quiero estar, estoy haciendo lo que quiero hacer y estoy con quien quiero estar. En esa pequeña lista van a ir apareciendo cosas que probablemente sean parte de un programa activo, en donde a través de, bueno, ya vi que está ahí, no estoy a gusto en esto y lo sigo haciendo. Bueno, lo puedo hablar. Vamos a estar atentos a que en el momento que lo hablemos, va a surgir el proceso de reparación, va a salir el síntoma. O sea, así que bendito sea el moco, bendita sea la fiebre, el dolor de cuerpo y demás, porque hubo coherencia finalmente en el cuerpo y el cuerpo ya no tiene que andar compensando nuestra incongruencia. Dime si estoy To- bien. Totalmente, Lalo, totalmente. Bien. Para mí acá la clave es poder entender y aprender a integrar, ¿sí?, las funciones de nuestros tejidos y las funciones de nuestros órganos. Es decir, che, ¿para qué sirve la nariz? No sirve solamente para incorporar el aire, también sirve para olfatear. Y en la naturaleza el olfato es muy importante. Y hay algo como bastante curioso en el olfato, y es que es el único sentido que tiene una conexión directa con nuestro sistema límbico. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Ujú. Significa que todo lo que yo capto permanentemente está generando, ¿sí?, memorias emocionales, está generando una asociación con ciertas emociones. Entonces, cuando yo tengo algún evento, ¿sí?, que lo puedo
que lo podemos ver como un DHS, ¿sí? Una situación que me agarra medio a contrapié, en la cual no tengo como mucho recurso para responderle, que me resulta dramático, que lo vivo medio en soledad, y de repente tengo este DHS, ¿no? Todos los olores de mi ambiente van a registrarse, ¿sí? Los olores del ambiente de ese momento del DHS se van a registrar y van a quedar guardados en mi subconsciente. Entonces muchas veces después no necesito volver a vivenciar la misma situación para volver a activar el olfato. Con que Simplemente solo... con que haya el olor, ¿sí? Con que aparezca el olor, ¿sí? En el ambiente, automáticamente voy a volver Ahí a está, reactivarlo, ¿sí? ahí Y está. el olfato es uno de los rieles más arcaicos que tenemos, justamente por esta situación, porque no hay un registro consciente de lo que yo estoy anclando, ¿sí? Cuando el cerebro ancla una situación con distintos factores del ambiente, ¿sí? A eso le vamos a llamar rieles en la medicina germánica, esos rieles después van a operar de forma inconsciente. Entonces, si yo tengo la memoria de que en el invierno, cuando yo era chiquito, me levantaban a la fuerza para llevarme a la escuela, que era un Claro. ambiente amenazante, ¿sí? A un lugar No quería. Claro, que no quería sí. estar, y que estaba el frío ahí, y me abrigaban un montón, y tenía que estar en esta situación de llegar a las 7:30 de la mañana y tener matemática con 5, con 7, 8, 9 años. Y toda esta situación me resultaba sumamente amenazante. Después, cada vez que esté el frío operando alrededor mío, simplemente este riel puede volver a activarse, ¿sí? Eso es Claro, claro. lo interesante de comprender del olfato. Tiene mucha más Ahora, utilidad. incluso, ahí Sí. te voy, perdón, antes de que continuemos, entonces ahí también, e incluso lo relacionamos muchas veces con las alergias, de que tal cambio de clima, tal cambio de temperatura, o tal ambiente y demás, estoy conectando con que ya me pegó la alergia, ya me regresó la alergia y se empiezan a medicar como loco. Y es un programa avisando que ahí en ese lugar, ese entorno, hay o esa memoria o esa situación que se está generando de nuevo para que nosotros la veamos. O sea, la biología es perfecta. O sea, es... Es perfecta. Imagínense que si una vez pasaste por una vereda y te mordió un perro, la próxima vez que pases por esa vereda, aunque no esté el perro, vas a activar, Vas a ¿sí? sentir, Tu claro. corazón va a latir más rápido, se va a liberar más adrenalina, te vas a poner nervioso o ansioso, Ujú, ¿sí? ujú. ¿Y eso por qué? Porque el cuerpo simplemente está viendo que estás pasando por el mismo lugar. ¿Y qué dice el cuerpo? Che, estamos en la misma situación que estuvimos la otra vez, que la pasamos mal, que un perro nos mordió. Entonces, esta vez te activa de antemano en los programas o las adaptaciones para que tengas más rapidez de respuesta. Lo que hay Claro. que aprender a hacer es a entender que nuestro cerebro muchas veces opera de manera inconsciente, ¿sí? Y automática en estos rieles, y que por ahí ya no es necesario que operen. Y para esto es muy importante poder ir haciendo este trabajo de volver consciente todos estos rieles. Decir, a ver, ¿cómo la he pasado cuando yo era chico en el invierno? ¿Cuál es la información que yo tengo respecto al frío? ¿Sí? ¿Por qué me resulta tan amenazante? ¿Sí? ¿Qué ha pasado en estos ambientes? ¿Qué ha pasado cuando nos teníamos que quedar todos adentro de casa y no me querían dejar salir a jugar? Cuando teníamos que jugar todos adentro de una pieza porque no podíamos salir a jugar al patio porque hacía frío, ¿sí? Todos estos condicionamientos son los que hacen que cuando llegue el invierno o llegue el frío empecemos a moquear. O cuando llegue la primavera tengamos alergias. ¿Sí? ¿Por qué le tenemos alergia al polen? ¿Por qué le tenemos alergia a determinado olor? Todo esto tiene el mismo condicionamiento. ¿Sí? Todas las alergias desde la perspectiva de las 5 leyes se encuentran bajo esta lógica. ¿Sí? En un momento Bien. determinado nuestro cerebro ancla, ¿sí? De distintos aspectos de nuestro ambiente cuando se vivió el DHS, y después empiezan a operar en automático, ¿sí? Por ahí Bien. es el Ahora, olor. ahora, Ale, el cambiar la polaridad de esto y utilizar los entornos como reparativo, se podría decir. Entendiendo de que, bueno, tengo la posibilidad de resetear esa creencia en el mismo entorno. ¿Cómo sería eso? O sea, de agarrar. Una vez identificado que ese frío, ese perro, esa esquina, esa situación X,
poder vivenciarla y poder repetirla, pero ya abierto a realmente, como poner el botón rojo de grabar, estamos así grabando, y poder volver a pasar por esa esquina y reconfigurar esa creencia, reprogramarla. ¿Qué tan posible sería eso desde la biología? Es, es posible, de hecho se hace, porque si no seríamos alérgicos o estaríamos permanentemente reactivando rieles por todos lados. Hay veces que los reactivamos, pero los reactivamos por periodos muy cortitos, entonces no nos damos mucha cuenta. Pero acá lo importante para mí es volver, o sea, poder hacer consciente del momento en el que esto sucedió, ¿sí? Ajá, Volver a ese momento, comprender la situación, entender para qué se ha dado, porque mucho de lo que sucede es que no se le encuentra la lógica de para qué me moquea la nariz. ¿Por qué de repente en un ambiente amenazante me moquea la nariz? Justamente porque el moco, ¿sí? Si yo libero un poquito más de moco, puedo captar mejor todos estos rastros volátiles, ¿sí? Todo lo que está a nivel de los olores, lo puedo captar mejor, puedo atrapar mejor ese rastro, ¿sí? bien. Cuando yo me doy cuenta de que todas estas modificaciones tienen un sentido en mi cuerpo y de que en un momento esto fue útil, yo después puedo empezar a hacer un proceso de acercamiento a esas situaciones, ¿sí? Desde este tiempo presente, con la conciencia de que esto está sucediendo. Obviamente que hay eventos y hay situaciones que nos sobrepasan y para eso siempre también viene bien un trabajo terapéutico, ¿no? De poder volver hacia atrás, entender, comprender, porque nosotros estamos hablando de las típicas alergias suaves, pero bueno, hay gente que su riel está Crónico. asociado a, sí, a broncoespasmos o a tos, una tos convulsa, ¿sí? O a una tos ferina, ¿sí? O una tos fuerte, poderosa, o a neumonías, a bronquitis. Asma. Entonces, el asma, ¿sí? Y uno dice como, bueno, por ahí al asma ya se la ha sacado, ¿no? Del lugar de que el frío es la que genera el asma, ¿sí? No se entiende bien por qué sucede, pero pasa lo mismo, ¿sí? Son rieles que están asociados a eventos que son mucho más intensos, mucho más complejos, y que vemos la sintomatología en la fase de reparación. ¿Sí? En el sistema respiratorio, la mayoría de los síntomas que vamos a ver o de estos cuadros que se generan, los vemos ya en la fase de reparación. Lo vemos ya cuando la amenaza ya se ha ido, o cuando yo pude sacar de mi territorio a la amenaza, o cuando ya pude conseguir aquello que estaba buscando, pude Mm. localizar dónde está la amenaza, pude localizar dónde está mi presa, ¿sí? Pude atraparla. Entonces, muchas veces no solamente está asociado con el olfato, está asociado a todo lo que estamos viviendo en nuestro círculo. Hoy más que Bien. nunca, ¿sí? Hay una asociación gigante entre el miedo a la muerte y toser, o el contagio y toser, o sentir una invasión territorial al toser o al estornudar. Entonces tenemos que aprender a desasociar toda esa información que nos han dado para que justamente podamos volver a transitar el invierno sin la necesidad de resfriarnos, sin la necesidad de engriparnos. Tal cual, tal cual. Bueno, pues no, o sea, está clarísimo. Entonces, ahora, como paso a estar atentos, ¿sale? Y tener, bueno, este cambio de hábito. En, todos sabemos si tenemos el registro, porque todos, a ver, el cuerpo es sumamente sabio y es el que nos acompaña y se la banca todo el tiempo. Ahora, hacer esta radiografía, como te había dicho con la lista. Eh, los siguientes pasos es cuando hay, por ejemplo, un padre de familia que pueda llevar a su hijo que tiene recurrente síntoma, ¿no? Que cae en un programa de reparación constante. Ahí, ¿cómo podríamos encaminar con ese padre? O cuáles serían las preguntas a él? Para que, bueno, que cada uno, o sea, lo que me interesaría sería empoderar a quienes nos escuchan, o sea, que sepan que tienen la solución, no se puede decir la solución, pero herramientas prácticas para realmente saber qué es en qué andan, en qué anda la biología de su cuerpo. Esa sería la pregunta. Mira, yo creo que lo primero que se necesita es una observación un poco más pausada, porque yo creo que todos y todas hemos observado nuestros ambientes o nuestros nidos, ¿sí?
cuando éramos chicos y podemos saber cuando nuestro ambiente es amenazante o no es amenazante. Sí, yo creo Bien. que hoy más que nunca tenemos que volver a tratar de generar que nuestros núcleos, ¿sí?, sean lo más amoroso posible. Hoy sucede que dentro de las casas, con todo lo que ha pasado y también con todas las situaciones que estamos viviendo, son ambientes sumamente hostiles, son ambientes sumamente peligrosos. Entonces, un niño o una niña, ¿sí?, o un adulto también, una adulta, cuando se siente con amenaza, cuando se siente invadido, ¿sí?, territorialmente, cuando siente que permanentemente tiene que estar olfateando o desconfiando de lo que está sucediendo porque no sabe lo que está pasando, si hay desconfianza con la pareja, si hay desconfianza con los hermanos, con los socios, con quien sea, son nuestros sistemas los que van a venir a responder. ¿Sí? Son nuestros sistemas los que van a venir a adaptarse para tratar de hacerle frente a esa situación. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que tratar de hacer que los núcleos familiares, los ambientes educativos, los distintos establecimientos puedan volver a tener esa contención que tenían antes. Hoy, justo lo leía, ¿no? Como decían, bueno, estar afuera, ¿sí?, cuando te da frío, es peligroso porque te puede enfermar. Pero estar adentro es peligroso porque están toda la gente junta. ¿Entendés? Entonces, en definitiva, vivimos en ¿Cuál es la permanente base? amenaza. Claro, vivimos en permanente amenaza, vivimos permanentemente observando, tratando de ver cuándo son raros los lugares en los cuales podemos confiar, ¿sí? Son raros los lugares en los que nos podemos sentir sin una barrera. Así como, bueno, estamos tranquilos, estamos tranquilas acá, nos contenemos, nos ayudamos, nos acompañamos, ¿sí? Y desde la pregunta coherente, ¿estoy bien? Sí, sí estoy bien. ¿Tengo algo? ¿Siento algo? Y chequearnos constantemente. ¿Cómo estoy? O sea, ¿me siento bien? Incluso, a ver, yo compartiéndote un poco del viaje a México, el, el, el sentirme incluso raro porque me escuchaban acento ya. Los de allá me escuchan acento de acá y los de acá me escuchan acento de allá, así que ya el acento ya es único e irrepetible. Pero la sensación estando allá era bueno, estoy reintegrándome a mi territorio, estoy siendo nuevamente parte de él. Y con incluso con respeto y entrando despacito y hablando, cuidando las palabras y demás. Fue una sensación muy extraña porque pude sentir cómo al transcurso de los días me iba sintiendo más cómodo al comunicarme y al estar con todos los que me rodeaban. Pero sí hubo ese dejo de no sentirme en un territorio conocido. Muy loco, muy, muy loco. Así que ya, si ya llegando a Córdoba se me salen algunos mocos, ya voy a saber por qué. Está reparando algo. Muy bien, muy bien. Bueno, mi Ale, entonces, a ver, actividades que tienes tú planificadas para julio. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Qué es lo que va a suceder en julio? ¿En dónde, cómo y cuándo? Bueno, en julio voy a estar por Córdoba, vamos a ir a visitar ahí eh, Anizacate, vamos a estar visitando distintos lugares en la sierra, la idea es hacer un par de charlas presenciales, como para seguir abriendo todas estas 5 leyes hermosas y poder seguir compartiendo, ¿sí? Y Bien, bueno, a partir de agosto vamos a arrancar con el taller online, así que también le estamos apuntando a eso. bien, 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 bien. O sea, entonces, en este mes te tendremos en la en la segunda quincena del mes en Córdoba, ahí compartiendo todos estos saberes, y después en agosto arranca ya la formación online. Exactamente, exactamente. Así que bueno, todas las personas que quieran, invitadas, obviamente, encantado de compartir con ustedes las 5 leyes. Y bueno, y a seguir descubriendo esto, ¿no? Esto, la idea es poder abrir una nueva ventana, una nueva forma de observar que nos permita empezar a dudar de todo aquello que de alguna manera eh, ya damos por hecho, ¿no? Porque hay muchos mitos que damos por hecho.
Sí, me parecía importante compartir un poco esto, sumamente necesario en estos tiempos, Claro. porque hoy más que nunca el invierno, el frío y las cuestiones respiratorias se han vuelto muy amenazantes, se han vuelto muy, digamos, como El enemigo. no, claro, no hemos vuelto rivales unos de otros o unas de otras, porque justamente nuestros síntomas nos están separando. Y mientras más nos separemos, mientras más desarraigados nos sintamos, mientras más solos nos sintamos, más probable es de activar programas que hacen que nuestros síntomas sean mucho más intensos. Claro. Entonces, hoy más que nunca, la invitación es a poder compartir, a poder estar, a poder generar ambientes que sean cálidos, que sean acogedores, que sean de encuentro, ¿no? Como este fin de semana estuvimos compartiendo acá en Mendoza un taller con Felipe Espinosa, un médico bastante conocido, y fue hermoso poder estar ahí y poder compartir con un montón de gente y de repente estar en un ambiente cerrado y poder toser y no tener miedo de que nadie te está mirando mal, ¿no? Y, y hasta era extraño porque entre nosotros decíamos como, che, mirá, qué raro es toser y no estar mirando a ver si alguien te está diciendo algo o no. Y eso es algo que tenemos que volver a desarmar, porque ha quedado en el inconsciente de las personas, ¿sí? Y empezar a buscar un poco más allá de la info que nos dan, porque muchas veces hay mitos que se traspasan de generación en generación, ¿sí? Y que se comparten y que se transmiten como hechos, y lo único que hacen es limitarnos y encasillarnos en nuestras creencias, ¿sí? Bueno, Lalo se te está trabando. Vamos a ver si vuelve Lalo, a ver qué ha pasado ahí. Lalo, ¿me escuchás? Bueno, ha quedado, ahí está, ahí volvió. Bueno, ha quedado ahí congelado. Lalo, bueno, se le ha cortado a Lalo, igual ya estábamos casi terminando. Les quería mandar un fuerte agradecimiento a todas las personas que se estuvieron conectando hoy, que están acá compartiendo con nosotros. Y bueno, cualquier duda, tema que les gustaría que podamos ir abordando, que podamos hablar, o por lo menos poner sobre la mesa, ¿sí? Poder simplemente esto, abrir otra perspectiva, desde ya háganlo, está abierta la posibilidad, escríbanos, dejen sus inquietudes y bueno, nada, nos vamos a seguir encontrando seguramente la semana que viene para seguir hablando de estos temas y seguir poniendo dentro de la lupa de las 5 leyes biológicas. Les mando un fuerte abrazo, espero que sigan teniendo una hermosa tarde y que tengan una hermosa semana también.